los 5 puntos del calvinismo, o otros le dicen las doctrinas de la gracia. Y quiero hacer un par de comentarios introductorios. Número 1, posiblemente estás aquí y todavía no estás convencido de las doctrinas de la gracia para tu vida. Y está bien. No es una exigencia de que las abraces en su totalidad, porque todos hemos tenido nuestro proceso entre ir dejando una doctrina y abrazando otra. Mi invitación para ti es: sigue estudiando la Biblia, sigue pidiendo discernimiento al Espíritu Santo, porque no hay mejor maestro que el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad. Lo segundo, cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, hablamos de un conjunto de por lo menos 5 doctrinas, y digo por lo menos porque hoy se han hablado de tantas doctrinas más, pero por lo menos 5 doctrinas específicas. Estas doctrinas surgen casi 100 años, no, bueno, 101 años después de la Reforma. En 1517 Martín Lutero pone sus tesis, y en 1618, 101 años después, ya que la Reforma ha avanzado por 100 años, ya hay hombres de renombre en la historia para ese momento, y 2 de ellos son Calvino y Arminio. Juan Calvino por un lado y Jacobo Arminio por otro. La historia nos dice que Arminio era de cierta manera un discípulo de Calvino. Podríamos decir que Arminio era calvinista, pero a Arminio se le envía a hacer una defensa doctrinal ante unas personas, y entonces se pone a estudiar. Y en ese proceso de ponerse a estudiar, Arminio dice: no, creo que está equivocado don Calvino. Y entonces Arminio presenta su posición doctrinal y empieza a caminar por su lado, por así decirlo. Calvino muere, Arminio muere, pero obviamente han dejado discípulos. Y de repente los discípulos de Arminio han crecido predicando lo que ahora Arminio les había enseñado. Y en 1618, un grupo de calvinistas ortodoxos les dice a este grupo de arminianos: ¿saben qué? Reunámonos para analizar las doctrinas y vamos a ver aquí quién tiene la razón. Se juntan, que hay una fotografía ahí que a veces una pintura que a veces se ve del sínodo de Dort. Así se le llama a esa reunión: sínodo por la reunión de personas y Dort por el lugar que fue en Holanda. Y se reúne la plebe calvinista hacia alrededor y ponen a los arminianos al centro y les dicen: órale, vamos a echar pleito doctrinal ahorita. Dijeron, vamos a aventarnos unas declaraciones teológicas a ver cómo nos va. Esa reunión, ese sínodo duró un año. Y durante ese año los arminianos presentan su doctrina. Y curiosamente los arminianos presentan su doctrina en 5 puntos. Entonces, lo que hacen los calvinistas, responden a cada uno de estos puntos. Es por eso entonces que hoy tenemos lo que se conoce los 5 puntos del calvinismo, pero no son porque ellos dijeron: hey, hagamos 5 puntos, porque sí, no. Era porque de hecho no se le llamaban arminianos, se le llamaban remonstrantes. Presentaron su resumen doctrinal en 5 puntos y entonces los calvinistas respondieron con 5 puntos. Y hay un documento que se conoce, que ojalá lo puedas leer, ojalá ya lo hayas leído, que se llama Los Cánones de Dort. Y a mí es uno de los documentos que más me gustan, porque la estructura de los Cánones de Dort creo que es una estructura correcta de cómo debemos de hablar las doctrinas, sobre todo cuando hay que discutir doctrinas en las cuales no estamos de acuerdo. En los Cánones de Dort dice:
Los remonstrantes creen esto, pero nosotros creemos esto, ¿no? Y cuando este documento surge, surge también porque los arminianos ahí estaban. Y no hoy de que andamos aventando indirectas en nuestras redes sociales y decimos esos arminianos o esos calvinistas, no. Ellos se sentaron uno a uno, discutieron las doctrinas y surge este documento. Pero ese documento surge, pero al final del día tanto los arminianos como los calvinistas entienden una cosa: la Biblia es la autoridad. La Biblia es la palabra de Dios. Y los cánones de Dort no están por encima de la Biblia. A partir de ahí, no es que se unieron estos dos grupos, al contrario, se terminaron separando. De hecho, los calvinistas declararon a los arminianos herejes. Es una declaración bastante fuerte. Y en el camino, las dos corrientes, tanto el calvinismo como el arminianismo, la verdad es que se ha ido distorsionando bastante. Hoy le llamamos arminianismo a cosas que ni lo son, que ni Arminio creía. Y le llamamos calvinismo a cosas que a veces ni Calvino creía. No. Me llama la atención, y lo digo primeramente por mí, como para vergüenza propia, voy a ponerlo así, me llama la atención como muchos dicen ser calvinistas y ni siquiera han leído, por ejemplo, los institutos de Calvino. Y yo no entiendo cómo alguien pueda decir soy calvinista sin ni siquiera haber leído por lo menos su obra magna de Calvino, como para decir, estoy de acuerdo con Calvino. Yo en lo personal hay cosas en las que no estoy de acuerdo con Juan Calvino, sinceramente. No logro ver lo que él ve en algunos textos. Pero las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos del calvinismo, eso es otra cosa. Es más, en los institutos de Calvino, institutos, así se llama su libro, su obra magna, no está diseñado con 5 puntos. Como expliqué, estos 5 puntos son una respuesta a los arminianos. Pero estos 5 puntos resumen un poquito la doctrina ortodoxa o la doctrina reformada. Y creo que uno de los riesgos que tenemos como cristianos es abrazar un cuerpo doctrinal solamente por moda, sin conocerlo y sin muchas veces saberlo aplicar. De repente, parece que hubo un boom de reformados a raíz de que empezamos a escuchar a ciertos predicadores y de repente muchos decíamos, soy reformado. Y no abrazábamos un cuerpo doctrinal, abrazábamos un tipo de predicación. Estábamos tal vez ya cansados de los mismos gritos de ciertos predicadores y de repente empezamos a escuchar otros predicadores y nos gustó y nos bendijo y decíamos, wow, esto sí es exposición bíblica. Y de repente nuestro cambio parece ser que fue un cambio por cansancio, porque estábamos cansados de las mismas cosas que no edificaban, a una forma o estilo de predicación. Pero muchos éramos, o hasta somos, vamos a ponerlo así, todavía con ciertos pensamientos arminianos ahí dentro de nosotros. Y estamos ahí como en que realmente soy calvinista o realmente soy reformado o qué significa esto. Y en este vaivén de decir, ¿qué soy realmente? Y muchos ya mejor decimos, yo soy cristiano ya para no entrar en problema, ¿no? Pero como cristianos abrazamos un cuerpo doctrinal. Y cuando tú abrazas un cuerpo doctrinal, no solo somos llamados a conocer ese cuerpo doctrinal, como decía, somos llamados a decir, ok, yo creo esto, pero si realmente lo creo, se tiene que ver en la aplicación, en cómo lo vivo. Y si tú esta noche estás aquí y dices, yo abrazo las doctrinas de la gracia, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y cómo las aplico en lo que Dios me ha llamado a hacer? En los miércoles anteriores que hemos venido a ver el tema de las misiones, hemos dicho que Dios le ha dado una misión a la iglesia
Y la misión que le ha dado a la iglesia es que el reino de Dios avance proclamando el evangelio y quienes ya somos de su reino viviendo para su gloria. De hecho, eso de vivir para la gloria de Dios es algo que los reformados abrazaron grandemente en el tiempo de la Reforma. Pensemos entonces en una primera doctrina de estas doctrinas de la gracia, y es la doctrina de la depravación total. Los arminianos decían en esencia o en resumen, y es que aquí hay una confusión un poquito compleja, porque el arminianismo clásico, y miren, y espero no confundirlos, el arminianismo clásico cree en la depravación total, pero cree en esa depravación total hasta cierto punto de la vida y después, dicen los arminianos clásicos, la depravación se vuelve parcial. O sea, nacemos en depravación total. Depravación total no es otra cosa que nacemos en pecado. Pero luego en un punto de la vida, esa depravación ya no es total, sino que es parcial. Y como es parcial, entonces de cierta manera la decisión de salvación radica en cada uno de nosotros. Es decir, ¿quién elige a Jesús para ser salvo? Ajá. Pero vayamos a la Escritura. Yo creo que un texto clásico es Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y yo aquí quiero hacerte una invitación que mi profesor de hermenéutica nos hizo en el seminario. Parte de nuestro ensayo final era hacer una exégesis del capítulo 2 de Efesios del 1 al 10. Y recuerdo que nuestro profesor de hermenéutica, un máster en este arte de hacer exégesis, nos dijo en la clase, si tú eres calvinista, defiende tu calvinismo con este texto. Y si tú eres arminiano, defiende tu arminianismo con este texto. Porque si eres calvinista, no puedes andar seleccionando los textos que te convengan. Y si eres arminiano, no puedes andar solamente seleccionando los textos que te convengan. La Biblia no es para usarse así. Y este es un pasaje que nosotros como reformados, como quienes abrazamos las doctrinas de la gracia, usamos mucho. Porque mira los primeros 3 versículos. ¿Qué dice? ¿Me ayudas a leer los primeros 3 versículos, por favor? El arminiano clásico usa este pasaje también. Y su exégesis lo lleva hasta ese punto. Pero quiero que veamos 4 cosas aquí muy básicas. Lo primero, nuevamente, regresemos al versículo 1. Dice el apóstol Pablo que estábamos ¿cómo? ¿Muertos en qué? Entonces, aquí hay una posición espiritual donde las personas están o estábamos. ¿Cuál es nuestra posición espiritual delante de Dios? ¿Sin Cristo? Muertos. Ok. Pero no solo estábamos muertos. De hecho, hay un teólogo que dice, estábamos como zombies, dice. Porque el zombie está muerto, ¿verdad? Porque miren lo irónico. Y cuando lo leí dije, una muy buena metáfora. Porque miren, dice que estábamos muertos. ¿Y qué hace un muerto? Apesta. Pero mira el versículo 2. Dice que andábamos según qué. Entonces éramos muertos siguiendo la corriente de este mundo. Entonces éramos muertos vivientes.
Porque si fuéramos solo muertos, no haríamos nada. Pero espiritualmente estábamos muertos. Sin embargo, a pesar de estar espiritualmente muertos, andábamos según la corriente de este mundo y estábamos bajo el dominio de alguien. ¿Bajo el dominio de quién? ¿Del príncipe que dice? Esa es una forma de llamar a Satanás. Entonces, quiero que veas estos elementos. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el dominio de Satanás. Pero mira el versículo 3. Dice, vivíamos en ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿En qué? ¿En qué, hermanos? ¿En las pasiones de qué? ¿Satisfaciendo qué cosa? Y éramos hijos de... Esa frase me llama la atención, hijos de ira. ¿Ira de quién? ¿O será porque éramos muy enojones? Éramos hijos de ira. ¿De la ira de quién? Ahí se los dejo de tarea. ¿Ven la condición del hombre? Por eso me gustaba esa metáfora, ¿no? Muertos vivientes. Porque espiritualmente muertos, pero como esclavos de Satanás. Y es aquí donde la doctrina de la depravación total nos empieza a dar el fundamento. Y es que la palabra depravación, por ejemplo, si pensamos en sinónimos, depravación, un sinónimo es distorsión. Otro sinónimo es desfigurar. En otras palabras, lo que era recto ahora es torcido. Lo que era santo ahora está manchado por el pecado. Eso es depravación total. Y depravación total, permítanme aquí hacer una aclaración, no significa que somos todo lo malo que podemos ser. No, ¿qué crees? Todavía podemos ser más malos de lo que ya somos. Nada más pónganos donde, como dice aquel, no, ¿cómo es? Póngame donde hay, ¿cómo es? La depravación total significa que la distorsión del pecado, depravación, distorsión, afectó la totalidad de nuestro ser. ¿Me explico? ¿Me explico? Más o menos. Hermanos, ¿están aquí? El pecado afectó todas las áreas de nuestra vida. Eso es depravación total. Pensemos en otro texto. Santiago 1, verso 14 y 15. Aquí hay tres cosas, de hecho, el decano David Games, me encanta cómo lo pone, porque hay tres elementos bien importantes en estos dos versos. Mira cómo inicia el verso 14. Sino que cada uno es tentado, ¿qué dice? Cuando es llevado y seducido, ¿qué? Ok, entonces, ¿dónde comienza el pecado? Aquí. ¿Por qué razón comienza el pecado aquí? Adentro, en nosotros. Porque somos pecadores. Eso significa que nuestra naturaleza está, acuérdense de sinónimos de depravación, distorsionada por el pecado. Y esto es lo que está diciendo Santiago. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido ¿por quién? Entonces, el pecado que está dentro de nosotros, miren el verso 15, la primera parte del verso 15. Cuando esto que está aquí adentro, dice, la pasión ha concebido, ¿qué dice? Entonces, vean, y esto es importante porque esto se ve mucho en la teología del pecado. Uno a veces piensa que
Pecado es cuando la conducta pecaminosa ya se está llevando a cabo, ¿no? Y es que pensamos eso porque es cuando ya lo vimos, porque está pecando el hombre o que yo pequé. Pero Santiago dice que esta conducta, dice, da a luz el pecado. Pensemos en la idea del embarazo, como se nos enseñó el fin de semana. Da a luz el pecado. Si algo da a luz es porque ya estaba, ¿no? Verso 14. El pecado ya está en uno y cuando uno le da rienda suelta a eso, por así decirlo, eso termina dando ¿qué? A luz. Entonces, la naturaleza pecaminosa termina llevándonos a una conducta, eso significa da a luz, una conducta pecaminosa. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Al final del versículo 15 lo dice. Y cuando el pecado es consumado, ¿qué engendra? Entonces, el pecado, desde la percepción de la depravación total, el pecado como ha afectado la totalidad de nuestro ser, el pecado genera una conducta pecaminosa. Y una conducta pecaminosa que genera muerte. Y esto es todo lo que Romanos 1, 18 al 32 dice. Romanos capítulo 1 del 18 al 32 literalmente es una radiografía del ser humano. ¿Me ayudas tantito con la NTV, porfa? Y quisiera que lo leyéramos un poquito rápido porque son varios versículos. Entonces, miren lo que dice. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ¿qué cosa? Ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. En otras cosas, lo único que Dios hizo fue dejarlos en su pecado. El pecado ya estaba. Y según Santiago, ¿qué produce el pecado? La muerte es la consecuencia. El pecado produce conducta pecaminosa. El pecado ya está. Y cuando da luz, ya se vuelve la conducta pecaminosa que entonces después da paso a la muerte. Verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. O sea, lo que está pasando no es nada nuevo, hermanos. No es como que, ay, esto ni Dios lo sabía. No, ahí está. Por pensar que era una tontería, y aquí ya quiero ir aterrizando estos puntos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Conoces a alguien que piensa esa tontería? Nosotros éramos ese alguien. Dios los abandona, ¿a qué? A sus tontos razonamientos. Pero es curioso que la persona que no reconoce a Dios se cree muy sabio. Me encanta cómo algunos han comprado esos libritos que venden a veces en el 5 de mayo de las pirámides de Egipto y los secretos de la no sé qué, ¿no? Y ya, no, la Biblia tiene errores y la Biblia es... Y nunca han leído la Biblia, ¿no?
¿Qué está pasando ahí? ¿Es Dios dejándolos en qué? ¿Qué dice ahí? No dice propio ahí. Tontos razonamientos. ¿Y dejó que hicieran cosas? Verso 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y ¿son qué? Traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¿Qué dice? ¿Y qué hace con sus papás? No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. ¿Son qué? Y el 32, saben bien que la justicia de Dios exige lo que hacen esas cosas, merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, dice, incitan a otros. Esta es una radiografía de la depravación total. Y nuevamente, me gusta estos par de sinónimos. Depravación es igual a distorsión. Eso es lo que hizo el pecado. Dios no nos hizo así. Esto es consecuencia del pecado. Toda nuestra conducta está distorsionada por el pecado. Nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Es más, a veces nuestro anhelo de servir a Dios muchas veces está hasta manchado del pecado. Eso es depravación total en un sentido de que el único que es 100% puro es Dios. Nosotros seguiremos luchando hasta el último día. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué pasa cuando tú te has físicamente sentido mal unos días y dices, ¿qué tendré? Y estás ahí como tratando de atinarle qué tienes. Y como no sabes qué tienes, ¿qué haces? Me aguanto, dice. No, muchas veces que empezamos a probar cositas, no, es que este dolor de cabeza, yo creo que con un té, ¿no? He escuchado que dicen, no, yo creo que con una coca se me quita, dicen. ¿No? Un omeprazol, tenemos ahí nuestro botiquín, dicen, como esto, yo creo que con esto ya, dice. Y como nos ha funcionado, ahí seguimos, ¿no? Pero, también. Pero, ¿qué pasa cuando te sientes mal? Probaste dos, tres cositas y no, y sigues sintiéndote mal. Y por fin vas al doctor y resulta que, como dijo uno allá en la costa, los tricicleros están hasta, ¿no? O de repente, ¿no? Más hoy que nos mandan ya por PDF, ¿no? Al WhatsApp, ya, uno ya lo dice, oh, aquí no cuadra, porque no las. Dices, y ya el doctor, porque luego se luego busca uno en internet cada cosa que le sale a uno, ¿no? Y ya el doctor, vamos al doctor. Y entonces el doctor dice, mire hermano, esto tienes. Ahora tú ya sabes lo que tienes y lo que no tienes. Y por cuanto ya sabes qué tienes, ¿ahora qué corresponde? ¿Cómo? Tratamiento, ¿sí o no? Dices, híjole, pero doctor sí me lo tiene, dices, ¿no? Y vamos, y empezamos el tratamiento. Esto es lo que Pablo está haciendo acá. Como un médico del alma, por así decirlo, Pablo dice, esto es lo que tienen. Y en resumidas cuentas, los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos dice, esto es el problema de ustedes. Se llama pecado.
Y así como el doctor nos dice, esto es lo que tienes y si no te cuidas esto te va a pasar, Pablo nos dice, tu problema, mi problema se llama pecado y la consecuencia es que estás destituido de la gloria de Dios. Pero me encanta porque Pablo no nos deja nada más con el diagnóstico. A partir de ahí va a presentarnos la solución. Ahora nosotros como cristianos, que terminamos siendo una extensión del ministerio apostólico, y lo hemos visto en otras ocasiones, no porque seamos apóstoles, sino me refiero a una extensión del ministerio apostólico en que la palabra apóstol es enviado, en que hemos sido enviados a decirle a las personas, ¿qué cosa? Su diagnóstico. ¿Las personas lo saben? No, no lo saben. Y las personas están como cuando, vuelvo a repetir, estamos nosotros tratando de buscar ahí la pastillita. Dices, no, me siento mal. Yo creo que esta sensación de, con yoga, ¿no? No, con ir al cerro. Otros con ejercicio. Otros con esto, otro con aquello, otro con viajar. Y entonces están buscando simple y sencillamente pequeños remedios, vamos a llamarla así, remedios caseros, para sentirse bien. Pero tú y yo, ¿qué crees? Sabemos el diagnóstico de las personas. Es más, estábamos como ellos están. Y según Efesios, no están enfermos. ¿Están qué? Muertos, ya dijimos, en vida. Ahora, ¿qué pensarías de una persona o de un médico, vamos a ponerlo así, que ya le mandaste tus estudios y te dice, ya sé que tienes, pero no te voy a decir, porque me da pena, porque qué me vas a decir si te digo lo que tienes? ¿Qué dirías de ese médico? No sirve. ¿Qué más? No sabe. ¿Cómo? Doctor de Temu. ¿Qué más? Incompetente. No tiene ética. Es desleal. Nosotros tenemos el diagnóstico de la gente. Y no se lo damos. ¿Cómo somos entonces? Cristianos de Temu. Desleales. Sin ética. Porque tenemos un diagnóstico. ¿Creemos en la depravación total? Y no le estamos diciendo a la gente lo que tiene. Y nuevamente, el médico te dice lo que tienes, te dice el tratamiento, pero el médico te obliga a que tomes el tratamiento. ¿A quién le corresponde eso? ¿Cuál es nuestro trabajo? Decirle lo que tienen, decirles la solución, la medicina, vamos a ponerlo así, y ya no nos corresponda si esa persona lo toma o no lo toma. Es curioso cómo creemos una doctrina tan importante como la depravación total, pero parece ser que solo la creemos para andar criticando al que no la cree.
Cuando si abrazamos realmente esta doctrina de la gracia, debería ser no solo para movernos a decir, Señor, gracias porque yo estaba así y me has salvado. Pero no solo eso. Ahora yo tengo el llamado, porque tengo esta información que el mundo no tiene. El mundo dice, según estos versículos, el mundo cree que pensar en Dios o reconocer a Dios es algo tonto. Bueno, pero es que el mundo cree eso, pero tú y yo no. Y si tú y yo no creemos eso, si creemos, ahí está, para ellos piensan que es una tontería reconocer a Dios, para nosotros creemos que es de vida o muerte, entonces deberíamos preocuparnos más para llevarles este diagnóstico. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermanos? Nuevamente, piensa en el médico que te diga, ya sé que tienes y ya sé que si no haces nada, ya sé para dónde vas, pero no te voy a decir. Porque me da pena, porque me da miedo, porque, híjole, ¿y si no vuelves a mi consultorio? No, así somos. Algo que me encanta de las doctrinas de la gracia es que posiciona a Dios en su lugar de Dios. Da el diagnóstico de la posición en la que estamos nosotros, pero pone a Dios en su lugar de Dios. Miremos un par de textos. Ezequiel capítulo 11. Vamos a los versos 17 al 20. Mira lo que el profeta está diciendo acá. ¿Lo puedes poner en la Biblia de las Américas tantito, por favor? Gracias. Por tanto, Ezequiel está hablando de parte de Dios sobre lo que algunas personas estaban diciendo del pueblo de Dios. Entonces, el profeta viene a hablar y mira las promesas que dice. Yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. ¿Quién va a hacer esto? Dios. ¿Qué ha hecho el pueblo de Israel? ¿Qué ha hecho el pueblo de Israel? Pecar. Por eso ni están en Israel. Están dispersos. Pero dice Dios, yo los voy a recoger. Verso 18. Cuando lleguen ahí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Pero ya Dios los dice, cuando yo los traiga, verso 19. Otra vez el yo. ¿Qué dice Dios? Un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quiero que vean la esencia del pasaje. Yo los traeré, yo los pondré, yo les daré, yo quitaré, yo les daré. ¿Quién está aquí como el personaje principal? Dios. Verso 20. Ahora sí, para que entonces, después de que Dios ha hecho todo esto, ya los trajo, ya les quitó el corazón de piedra, les ha dado un corazón de carne. De hecho, Jeremías va a conectar aquí en un tema de que ha puesto su ley en el corazón y entonces ahora el pueblo dice, el propósito de esto, para que el pueblo dice, anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces, ¿qué dice? Miren, hermanos, aquí hay algo complejo y quiero solamente hacer un paréntesis de esto. El problema del sínodo de Dort, como lo decíamos en la introducción, es
que los arminianos, aun cuando creían que el ser humano nacía muerto en delitos y pecados, decían, ese es arminianismo clásico, hay un punto en la vida donde la depravación ya no es total y se vuelve parcial. Básicamente es, el ser humano tiene la capacidad espiritual para decidir aceptar a Jesús o rechazarlo. El arminianismo clásico es así. Todos nacemos muertos en delitos y pecados, toda la humanidad. Ellos no niegan el pecado original, no niegan la depravación total al nacer, pero hay un momento en la vida donde dicen ellos, la depravación total se vuelve parcial. Y ahí es donde el ser humano decide qué hacer. Pero para que ese humano decida qué hacer, necesita también escuchar el Evangelio. Ellos concuerdan con el Evangelio en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿Dios ya sabe quiénes se van a salvar? Entonces Dios ya sabe quiénes van a perder. ¿Seguros? Hay algo que se conoce como teísmo abierto. Y miren lo que dice. Dios es inmutable en su naturaleza, pero no en su conocimiento. ¿Se acuerdan que hay pasajes en la Biblia donde dice que Dios se arrepiente? ¿Se acuerdan que hay un momento donde dice que Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl por rey? Y lo dice 2 veces. Entonces, el teísmo abierto dice, Dios conoce, es soberano, pero conoce hasta el punto donde el ser humano tiene que tomar una decisión. Y en el momento que el ser humano decide, entonces Dios amplía su conocimiento, por así decirlo, y sigue siendo soberano, porque en su naturaleza Él no tiene ningún cambio. Es en su conocimiento, no en su naturaleza. Y eso es curioso, pero cuando evangelizamos, a veces no sabemos, ya cuando creemos en las doctrinas de la gracia, no sabemos cómo presentarle el evangelio a la gente. Porque decimos, ok, la oración del pecador no está en la Biblia, pero entonces, ¿cómo le digo a la persona que tiene que tomar una decisión? Porque la persona tiene que tomar una decisión, ¿sí o no? ¿Tiene la persona que tomar una decisión? ¿Tiene la persona libre albedrío? ¿Es responsable el hombre ante Dios? Entonces, el hombre tiene que tomar una decisión con respecto al evangelio. ¿Dios ya sabe qué decisión va a tomar? ¿El hombre? Entonces, si creemos eso, ¿por qué no evangelizamos? O sea, a mí me cuesta entender. Por lo menos el teísmo abierto me dice que la decisión última va a recaer en el ser humano cuando le presentemos el evangelio. Y entonces, a mí mi llamado es ir a evangelizar y presentarles el evangelio, esforzarme. Es más, Spurgeon tiene un sermón que se llama Fuérzalos a entrar, porque hay un elemento de yo tengo que hacer hasta donde se me permita convencerlos, por así decirlo, hablarles el evangelio, explicarles el evangelio, casi rogarles. Pablo dice que rogaba para que vinieran a Cristo. Y dices, ok, yo no creo en el teísmo abierto. Ok,
¿Crees en el teísmo clásico? El teísmo clásico dice, Dios ya conoce todo y ya sabe qué vamos a decidir, aún en un elemento de, y espero abrir un curso de teísmo abierto y teísmo clásico en su momento, o hacer una serie de predicaciones, porque esto es complejo, o sea, no, aún cuando Dios sabe lo que vamos a decidir, no somos robots. Hay un elemento de libre albedrío, hay un elemento de decisión, tan así que aparece una decisión en el jardín del Edén. ¿Quién decidió pecar? Pero entonces, si creemos que Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, ¿por qué entonces eso no nos motiva a evangelizar a todos descansando, no en mi capacidad, sino descansando en que Dios va a obrar en los que Él ya ha determinado que va a obrar? Entonces, si creemos en la depravación total y creemos en la elección soberana, deberíamos ser los que más evangelicemos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que quien salva es, pero nuestro llamado es predicar el evangelio. Pero te vuelvo a repetir, ¿por qué decimos creer doctrinas que no las estamos poniendo en práctica? Parece ser que en la práctica seguimos siendo arminianos, porque en últimas instancias seguimos esperando que la gente decida. Y sí, vuelvo a repetir, uno de los problemas que yo he visto, no digo por alguien en particular, lo he visto de manera general, y lo vimos en consejería. Uno de los problemas que como reformados tenemos es que queremos entender a detalle cómo es la doctrina de la salvación para después ir a evangelizar. Porque decimos, pero ¿cómo le digo que acepte a Jesús, que repita una oración, que abra su corazón? ¿Qué le digo? ¿No? Porque en nuestro afán de ser bíblicos, de quererlo hacer bíblicamente, terminamos no haciendo nada. Porque dices, no la vaya yo a regar. ¿La estoy regando más? No yendo a predicar. No sé qué le voy a decir bueno, el evangelio, sí, pero ¿qué le digo? ¿Que acepte a Jesús en su corazón? No, pero eso no, van a decir la gente que soy arminiano y qué van a decir de mí. Vuelvo a repetir, este conflicto que nos hemos hecho de primero entiendo para luego ir, nos ha hecho desobedientes. ¿Y sabes qué? Pablo, por lo menos en el capítulo 2 de Efesios, usa mucho una palabra para referirse al evangelio, y es la palabra misterio. Pablo dice que esto es un misterio, en un sentido que no lo vamos a entender en su totalidad. Si no sabes después de decirle el evangelio, porque tampoco es como, es que no sé ni predicar el evangelio, ni compartir el evangelio, bueno, ahí ya tenemos otro problema. No, pero si después de compartir el evangelio, de ahí ya no sabes qué decirle, simple y sencillamente tal vez puedas preguntar lo que Jesús preguntó en varias ocasiones. ¿Crees esto? Tal vez la persona te diga, ojo, tal vez la persona te diga sí sin creerlo. Tal vez la persona te diga no creyéndolo, pero independientemente de la respuesta que te den, eso ya no nos corresponde a nosotros. Tal vez tú digas, híjole, pero le voy a decir que repita una oración a ver qué pasa. Está bien, pero al menos hagamos algo. No que andamos criticando al que, no, esos que están repitiendo oración. No. Hasta el dato tenemos. Eso empezó en 1900, no sé cuándo, con no sé quién. ¿Y cuándo vamos a empezar nosotros? Si se supone que conocemos mejor la doctrina reformada, específicamente una doctrina de la gracia,
entendiendo que sabemos el diagnóstico de la persona, su diagnóstico espiritual, conocemos el tratamiento, conocemos quién es salva, quién es el Salvador, ¿por qué no se lo compartimos y dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer? Porque si no, aunque decimos que no creemos en el teísmo abierto, en nuestra práctica seguimos esperando entender en su totalidad todo, para entonces ahora sí voy a ir a evangelizar. No, hermanos, no lo vamos a entender todo. Pablo le llama misterio a esto. Y somos portadores de este misterio. Por eso el énfasis de Ezequiel, ¿cuál es? Yo. ¿Verdad? Yo haré esto, yo haré esto, yo haré esto. Y después que Dios hace todo esto, entonces serán mi pueblo. Y no eso es, con esto termino, Romanos 8, 29, 30. ¿Qué dice? ¿Pueden buscar, porfa? Romanos 8, 29. Búsquenlo en su Biblia, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? A los que conoció, predestinó, santificó. ¿Quién? Si creemos que Dios ya sabe quién se va a salvar, entonces deberíamos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, descansando en que Él va a salvar a los que Él quiera. Y eso debería hacernos descansar a nosotros y decir, mi chamba es solo predicar. Pero ya no seamos, como dijo la hermana, cristianos. ¿Oramos? Padre, perdónanos porque a veces nos jactamos de creer ciertas doctrinas, pero sinceramente a veces no las ponemos por obra. Perdónanos porque a veces nuestra cabeza se ha llenado de argumentos teológicos, pero nuestro corazón muchas veces sigue en desobediencia. Por eso te pedimos, Señor, perdón, pero también te pedimos que nos ayudes, Señor, a compartir tu palabra. ¿Qué harás tú con aquellos a quienes les compartamos? No lo sabemos. Es algo que tú sabes. Pero ayúdanos a vencer el miedo, a vencer la cobardía, a vencer el que van a decir, a vencer ese pensamiento de es que no sé qué decir, cuando es claro que sabemos qué decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?